crecimiento de las cavidades, tanto los atrios como los ventrículos. Y para que sepan un poquito, así como introducción, de que esto se produce por la sobrecarga de presión que se transmite de forma retrógrada, es como re simple. Ustedes tienen que tener bien claro que está lo que llega al atrio derecho, ventrículo derecho, circulación pulmonar, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y la poscarga del resto de la circulación, ¿ya? Si le pongo un stop en cualquier punto, le meto un trombo, le subo la presión, le sobrecargo volumen, para atrás se va a afectar, ¿ya? Eso siempre presente. Entonces, la sobrecarga de presión, el crecimiento del grosor de las paredes, secundario a esto, o la dilatación de las estructuras, porque hay ciertas cavidades que se dilatan y otras que se hipertrofian. Eso se lo contó, me imagino, Erika. El ventrículo izquierdo engorda primero, le digo yo siempre a los pacientes, porque en el fondo tiene más desarrollo más muscular que el ventrículo derecho, y después del tiempo se dilata. Pero primero hace la famosa hipertrofia concéntrica y el resto de las cavidades se dilatan, ¿ya? Se hipertrofian muy poco. Y todas estas cosas se pueden detectar al electro, y se prefiere hablar de hipertrofias solo en los ventrículos, porque tienen más músculo que el resto. Y en los atrios ahora se le llaman anomalías. Antes era como hipertrofia del atrio, de la aurícula en esos tiempos, izquierdo, derecho, y ahora la AJA, que estandarizó como todo lo del electro el año 2009, dice que le digan anomalías, como una cosa como mucho más general, ¿ya? Y, a ver, las hipertrofias, crecimiento, ya sea del lado derecho o izquierdo del corazón, se correlacionan con la cavidad homóloga. O sea, en el fondo, si encuentro una hipertrofia ventricular izquierda en el electro, lo más probable es que la aurícula izquierda también esté afectada, porque el mecanismo es muy parecido, ¿ya? Empecemos por los atrios. Yo todavía le digo a veces aurícula, pero esto es lo que hay que decirle, se llaman atrios, ¿ya? La onda P, que representa la depolarización de los atrios, es una sola, pero representa los dos atrios. Y tiene dos componentes, como dos mitades, si lo quieren mirar. La primera mitad es del derecho, desde el atrio derecho, la segunda del izquierdo. Y son estos dos vectores los que la componen. Esto lo vamos a ver con el tema del eje, lo de los vectores eléctricos, pero para que se acuerden, el corazón está de derecha a izquierda, de atrás para adelante y de arriba para abajo. O sea, está como así, ¿ya? Sí. Los vectores de que uno habla es para dónde va el impulso eléctrico, nada más. Así que tienen que pensarlo bien como en 3D, digamos, y como la cosa física. Del atrio izquierdo va de derecha a izquierda y un poquito de atrás para adelante, ¿ya? Y el derecho para abajo y también un poquito de atrás para adelante, ¿ya? Eso es importante porque van a ver de por qué se produce lo que se produce en el electro finalmente, porque uno cuando habla de la onda P, ¿dónde se ve mejor? En D2. El dedo largo. En el dedo largo, precisamente. Por eso uno lo pide para ver arriba. Y traje estos lapicitos porque esta cuestión es mejor verla. Esto que estoy haciendo, ¿cómo se llama? Triángulo de Einthoven. ABR, ABL, ABF. Son las derivadas de los miembros, ¿ya? Tienen que tener muy presente que estas tres son derivadas bipolares. O sea, en el fondo, esta se compone por estos dos electrodos, esta por estos dos y esa por esos dos, ¿ya? El corazón está como así, como para ese lado, así, ¿ya? El vector normal del corazón es para allá. De atrás para adelante, o sea, hacia acá, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Si es que este vector se acerca a D3, que es bipolar, ¿ya? Va a ser en un plano de dos polos positivo, ¿ya? Si se aleja, negativo, ¿ya? Estas son monopolares, es como que están parados y miran nomás, lo mismo. Si se aleja, negativo, y el otro lado
positivo, ¿ya? Esto ahora no lo entienden mucho, pero miren acá. Estos son los atrios, la depolarización que parte del nodo sinusal, atrio derecho hacia abajo, ¿ya? Se acerca a ABF, entonces en ABF, ¿cómo se va a ver? Positivo. Y el atrio izquierdo, hacia allá, ¿cómo se va a ver? No saben porque no saben para qué lado va, si se aleja o se acerca, ¿ya? Pero hay que pensar en 3D, como les digo. Va de arriba hacia abajo, este va un poquito así, el del atrio izquierdo, entonces negativo, en ABF. En el fondo esta cuestión hay que tenerla como en la cabeza siempre, siempre para interpretar el electro, ¿ya? ¿Y las precordiales dónde van? En el esternón, las costillas. ¿Alguien sabe dónde van o no? En el cuarto espacio, digamos que este es el cuarto, ¿ya? Me aflojera seguir para abajo. ¿A dónde va B1? Cuarto espacio para el esternón derecho. Ahí, B1, ya. Y el otro era cuarto espacio para el esternón izquierdo. Ya. Y ahora no me acuerdo. Ya el otro va repartido acá. Yo tampoco me lo sé de memoria. Pero es importante esto, en el fondo que y el corazón de nuevo, está como ahí y el vector va para acá. Entonces en B1 la aurícula izquierda, ¿cómo se va a ver? El de la aurícula izquierda nomás, que va así, negativo. ¿Entienden un poco eso? ¿Ya? Es más que nada para que no se aprendan de memoria los criterios de tal cosa. Si uno ve esto y ya te vaya imaginando cómo es, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto es lo que les comentaba, que se compone de los dos vectores, el atrio izquierdo y el derecho. Uno va hacia abajo, el otro va hacia la izquierda y un poquito para arriba. Esto es lo normal. Esta mitadita es del atrio derecho, esta es del atrio izquierdo. Esto es porque este se demora un poquito más en depolarizarse que el izquierdo. O sea, perdón, al revés. El izquierdo se demora un poquito más y es por eso que dura un poquito más la guatita hacia adelante, ¿ya? O sea, esto lo que tienen que imaginar es que es como esto. Lo que están viendo es la suma, ¿ya? O sea, eso están viendo ustedes, ¿ya? Y en B1, que les dije está acá, ¿cómo se va a ver? El vector derecho viene para acá, el del atrio derecho, positivo, y este se va a ver negativo. Entonces, ¿cómo se ve? Bifásica se llama. Uno que se acerca positivo y uno que se aleja negativo, ¿ya? Entonces, como les dije, el vector que depolariza el atrio derecho, de arriba hacia abajo y un poquito hacia adelante, ¿ya? Si la cavidad va a estar aumentada de tamaño, el vector va a aumentar en magnitud. O sea, en vez de tener un vector hacia abajo y uno un poquito hacia arriba, va a ser ese el que dé más para la onda, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver? Aumentado en magnitud, y esto se llama en amplitud, en voltaje, va a estar más alto cuando tiene más corriente, ¿ya? Y el criterio que definieron son más de 2,5 milímetros, o sea, en el fondo más de 25, no, de 2,5 milivoltios, ¿ya? Y el eje eléctrico, eso olvídense, eso lo puse porque hay que ponerlo. Las mejores derivaciones entonces para ver esta onda son de 2, de 3 y ABF. ¿Por qué? Porque el que crece es para abajo y estas son las que miran hacia abajo, nada más, ¿ya? Y también se observa una P que va a estar más grande, de 1,5 milímetros, en B1, B2, que normalmente no se ve tan grande. Pero repito, como está B1 acá y el vector más grande es para abajo, se va a ver más grande aquí, ¿ya? Ahí está la normal, y así se ve con el crecimiento de la aurícula derecha. Ahí tienen una imagen bien característica, en D2, una P alta, ¿ya? Le dicen P pulmonar. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué le dije de por qué se agrandan las cavidades? Si más adelante le pongo un stop. Entonces, en las enfermedades de pulmón, crece la aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿ya? Antes se le decía así, ya como que dicen no decirlo mucho. Estos son los criterios clásicos, que es más o menos lo mismo que ya les dije. Esto tienen que aprendérselo.
La amplitud de la onda P, más de 2,5 en D2, más de 1,5 en B1. Esto del eje no se preocupen porque la aurícula no se calcula el eje, pero sale en los libros eso. La máxima negatividad en ABR respecto de ABF. Este siempre es negativo porque todo se aleja de él, ¿ya? Entonces esta debe ser igual a ABF, pero al revés, ¿ya? Y hay un salto de voltaje de B1 a D2 respecto a la D2 gigante. Generalmente D1 se parece a B1 y D2 se parece a B2 en los electros en general. Aquí uno los compara, D2, B2 por ejemplo, y tienes en D2 hace una P y en B2 chica, ¿ya? A eso se refiere. Pero ¿qué es lo más importante? Esos dos de arriba. Una P alta, eso es del lado derecho, ¿ya? Ahí lo pueden ver de nuevo. Ahí está la onda P alta, o sea, perdón, ahí está más chiquita y está más grande, ¿ven? Generalmente son más parecidos. En D1 también está súper alta y ese es el criterio formal. Y en B1 no está tan grande, incluso tiene un componente bifásico. ¿Y eso por qué? Porque le está dando el primero positivo el vector derecho y el izquierdo lo da negativo, porque se aleja, ¿ya? Entonces, ¿por qué crece? Principalmente causas pulmonares, una estenosis de la válvula pulmonar, la tetralogía de Fallot. ¿Alguien se acuerda que tiene la tetralogía de Fallot? Yo no. Eso es de pediatría. La estenosis y la insuficiencia tricuspidia, en el fondo, si le pongo el stop al tiro después al atrio, obviamente va a crecer. Corazón pulmonar, ya sea por EPO, por hipertensión pulmonar, por lo que sea, en el fondo que te haga un stop ahí a nivel de la circulación de pulmón. Valvulopatía mitral con insuficiencia tricuspidia. Eso es que la estenosis mitral aumentó la presión todo para atrás. O sea, en el fondo hizo un crecimiento de atrio izquierdo, hizo hipertensión pulmonar, hizo crecimiento del ventrículo derecho, hizo que la tricúspide cediera, en el fondo porque se abrió un poco y te va a afectar el atrio, ¿ya? Esta cuestión es eso, de adelante para atrás, siempre. Como les dije, la hipertensión arterial de pulmón y en época avanzado por lo mismo, porque hay hipertensión pulmonar. Este es un paciente que está afectado, como dice abajo, por estenosis de pulmón grave, de la válvula pulmonar, ¿ya? Miren la P de las derivadas de los miembros, de 1, de 2 y de 3. Gigante. ¿A ver? Es picuda y es alta. Eso es lado derecho, ¿ya? Y en B1, en B1 no es tan grande y si la comparan estos dos, como les dije, gigante, más normal, ¿ya? ¿Y eso por qué pasaba? ¿Cómo? ¿Por qué pasaba que ahí se veía más grande y ahí normal? Es que normalmente se ven más que nada iguales y como creció, se ve más grande en D2 nomás. Es como el hallazgo, no es como otro mecanismo que sea más grande, nada. ¿Qué más? Bueno, eso está marcadito ahí. Esta es una mujer de 54 años con bronquiectasia, o sea, en el fondo que tiene daño pulmonar, hace hipoxia, vasoconstricción pulmonar. Y tiene menopausias pulmonares también, así que lo que hay de sangre se reparte los que hay, más sube la presión. De nuevo, miren ahí. ¿Alguien se anima a informar el electro? Ya, pues. Yo soy simpático, no lo voy a retar. Ya, bueno. Al final les voy a poner algunos para que los vean. Y eso es lo que vamos a hacer el otro sábado. Y Pablo es más fregado que yo. Pero empiecen, ¿este es un ritmo sinusal u otro? Sinusal. ¿A qué frecuencia está más o menos? Ahí mira, ahí está justo la línea. Un cuadradito, dos cuadraditos, medio cuadradito. ¿Entre cuánto al menos? Entre 150 y 100, como 120, 130 más o menos. ¿Qué más le ven? El eje no lo saben aún calcular. Lo vamos a... ¿Ah? Obvio, porque tiene, mira las tremendas cuestiones que tiene. Ya, pero ahí lo vamos a ver. Y lo voy a enseñar una manera rápida de verlo, en vez de estar buscando la isoeléctrica y todas esas leceras. Ya, ¿qué más? La onda P, entonces estábamos viendo que nos vamos a D2, donde mejor se ve, alta. ¿Ya? Incluso, si la miran un poquito abajo, miren cómo está. Como con una guatita. Ya, vamos a ver por qué.
Y por último, esta se la dice marcar ya. Pero bueno, está más grande. Eso es lo que tienen que fijarse. ¿Ya? Entonces, como resumen, la anomalía, como se dice ahora, lateral derecha, una P alta más de 2,5 derivaciones de cara inferior, de 2 de ABF, y no olvidar que la P más de 1,5 milímetros, de 1B2 también, pero no es necesario completamente, la que manda es esta. ¿Ya? Si encuentran esto en el electro cuando lo partieron mirando y vieron eso al tiro, vayan a buscar la P alta en D2. ¿Ya? ¿Alguna duda del atrio derecho? ¿No? El izquierdo. Como les dije, en el crecimiento entre el izquierdo, el eje de P se desplaza hacia la izquierda. El vector de la depolarización, como le dije, del atrio izquierdo va hacia la izquierda y hacia posterior un poco, y un poquito también hacia arriba. Una vez que se agranda, como que se pone más horizontal. Y como este vector demora más en recorrer la masa, que está más grande, aumentada, el componente de P que da el atrio izquierdo va a aumentar en la duración. O sea, en el fondo va a ser más grande para el lado. ¿Ya? Se representa como una onda ancha de más de 0,12 segundos o mayor, y frecuentemente con morfología de doble cúspide, en el fondo como hace una guatita. ¿Ya? Y la melladura, dicen los criterios, que tiene que tener más de 40 milisegundos. ¿Ya? Y en el fondo lo que pasó fue esto. El atrio derecho está normal y el izquierdo es más largo. Entonces, ¿cómo se suma? Con la guatita. ¿Ya? Eso es. Aquí sale lo mismo. ¿Ven? Siempre en D2, la duración aumentada, porque el componente del atrio izquierdo le dio más tiempo, porque se demoró más en avanzar en esa hipertrofia que tiene ahí en el atrio. La melladura y la distancia entre las dos puntitas de las dos jorobas debe ser más de 40 milisegundos. Y si lo miran de B1, positivo, como les había dicho, que normalmente es así, es igual, pero esto está más largo. ¿Ya? En el fondo va a estar aumentada la duración de la P completamente. Y eso se lo puse de foto para que se acuerden. Así va el vector del atrio izquierdo. Es decir, imaginándolo, uno ahí va cachando de por qué sale positivo en una, de por qué negativo en otra. Esto se lo vuelvo a poner y... Entonces, como resumen, esta es la onda P que está con los dos componentes. El lado derecho es alta. Eso es como lo primero que pasa, y después ya se suma cuando ya está más grande la cavidad. Y la P ancha o mitral le dicen, porque clásicamente la estenosis mitral es la que daba esto. ¿Ya? Y este en D2 y este en B1. Estos son los criterios clásicos. Un aumento de duración de más de 3 cuadraditos. Que el componente negativo en B1 sea más grande de lo habitual, más de 1 milímetro y más de 40 milisegundos. La onda P mellada con 30, decía este criterio, el oro dice 40 en los más nuevos, y el eje, como les digo, no lo pesquen en los atrios. ¿Ya? Entonces, el atrio derecho más alta, el atrio izquierdo más largo. Ahí está marcadito, que lo dibujaron como casita, pero ese. Y tiene la guatita. ¿Se ven que tiene la melladura? Las causas, clásicamente la estenosis mitral, y si se suma a la hipertrofia ventricular izquierda, algo le puso el aumento de la presión más adelante, entonces, y la causa más frecuente es la cardiopatía hipertensiva. ¿Se acuerdan cuando les pasó a Eric la FA? La fibrilación atrial. ¿Cuál es la causa más frecuente? La hipertensión. La hipertensión, ¿y por qué? Porque se agranda el atrio y hay más focos ahí que lanzan el disparo para hacer la arritmia. ¿Ya? La estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, la cardiopatía hipertrófica, que es cuando engorda de forma primaria el ventrículo, y las cardiopatías congénitas, que también hacen más presión a la salida del ventrículo. D1, D2, D3, más ancha con una pequeña melladura. Ahí se ve más ancha, no sé si con melladura porque está justo la línea. Ahí también más ancha. Y en B1 no tiene casi nada de componente positivo, es casi todo negativo. ¿Y eso por qué? Porque el atrio lo dio más grande ese lado, la negatividad. Ahí se los marqué. Ahí se ve más la melladura en B5, B6. Esto, ¿alguien se anima?
¿Qué es lo que ven? Un electro. No son derivadas aisladas, no un electron. La onda P está. La onda P ahí está como límite, pero esta ¿qué le pasa? Y está alta también. Es más la impresión que es una cosa mixta, pero predomina el lado del lado izquierdo, porque si se fijan puede ser un poco más inicial. La melladura es así, ahí, en D3. ¿Qué me iba a preguntar? Sí, en ese caso, ¿cómo que me soluciona? Veo una P muy... ¿Muy ancha y muy alta? Sí. Adivina. Están las dos grandes. Si lo vamos a ver ahí. Este es un electro de un paciente con estenosis mitral severa. ¿Ya? Está súper claro. Esa no es una P normal. ¿Ya? Está súper larga, no está tan alta. Y el componente negativo es más grande que el positivo. Normalmente están iguales. Se los marqué y se ve más mellada también ahí de 5 veces. Entonces, la anomalía del lado izquierdo, o crecimiento le decíamos antes, la P ancha, más de 120 milisegundos, y o P mellada con joroba, más de 40 milisegundos. ¿Ya? Y el tener la P bifásica con componente más negativo en B1 B2, sugerente. Cuando quiero buscar dirigido la hipertrofia en las derivadas de 1 B2. Y este es lo que estábamos hablando. Crecimiento de las dos cavidades, se suman los dos hallazgos, pero siempre uno más que otro. Cuando uno está más afectado que otro, van a ver una onda P que es acuminada, bimodal por la guatita de 1 de 2, que dura más de 120 milisegundos y más de 2,5 de amplitud. Eso es como lo más importante. La onda bifásica en B1, que yo les había dicho que era más negativa en el crecimiento izquierdo, ahora va a tener también un componente positivo grande. Va a ser pareja, pero va a ser grande. Esa vueltecita es esa. Y esta se causa por lesiones de varias válvulas, sobrecarga de ventrículo izquierdo con todo la repartición de la presión para atrás, en el fondo que te dañó todo para atrás, la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica también te la puede dar. Ahí ya viene marcado, grande y mellada. Y larga, perdón. Y esta más grande, esto se llama isobifásico, o sea, en el fondo, que es bifásico, que los dos lados son iguales, pero súper grandes. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que la onda mente acuminada? ¿Cómo? ¿Acuminada? La botita. Ah, ya. No. ¿Qué más ese? A ver, estoy medio perdido. Este lo puse de malo. Es un ritmo sinusal. No hay bloqueos. Ahí la P está un poco alta en B3, pero nos vamos a ir a la primera experiencia. Y lo tomamos. En B1 está clarito que es isobifásico. Y bien grande. ¿Qué más? Y aquí también en B2, las P cordiales. ¿Predomina qué cosa entonces? ¿Crecimiento izquierdo o el derecho? El derecho porque no tiene casi melladura. Está marcado. Y en este alguien describe. Ya, pues, ¿cómo les dije? Es un ritmo sinusal. ¿A qué frecuencia más o menos? Siempre busquen la que está como en una línea. Mira, por ejemplo, acá hay una R en una línea. 1, 2, 3, 3,8 casi. Como 85. 70, 80 por ahí. No saben ver el eje todavía, como les dije, y la onda P hay que irse ahora. Vámonos acá en D2. Es grande, está alta. Tiene un bloqueo AB de primer grado también. ¿Eso lo vieron? Bloqueo AB de primer grado, pues si se fijan, la P, ¿dónde fue que lo vimos más fácil? Aquí. Claro, está antes de la rayita y ahí está sobre la rayita la R, en el fondo tiene más de 0,2 segundos. ¿Ya? Está alta y busquémosle melladura que no le veo. Y vámonos a B1, que tiene un componente grande hacia abajo negativo. ¿Y eso es de qué lado? Izquierdo. En la mano le voy a poner esto, yo creo. Es más difícil esto que les puse acá. En cuanto a la sensibilidad y la especificidad, porque en ventrículo
no es tan bueno el electro para ver estas cosas, en atrio sí. Todos los criterios son poco sensibles en atrio derecho, pero muy específicos. O sea, si lo ves, es. Si no lo ves, no quiere decir que no lo tenga. ¿Ya? Eso es sensible y específico. O sea, poco sensible, muy específico. Y el lado izquierdo, el encontrar la P ancha más de 120 milisegundos, es altamente sensible, pero poco específico. ¿Ya? Cuando por otra cosa te lo pueden dar. Y la onda P mitral, la media dura, más que sea ancha, es altamente específico, pero no se ve siempre. Poco sensible. ¿Ya? Y la desviación del eje de la aurícula igual es específico, pero poco sensible. El resumen está ahí. En D2 y B1 siempre. Este es el lado izquierdo, normal. Lado derecho, lado izquierdo, los dos. ¿Ya? Vámonos a ventrículos ahora. Las hipertrofias ventriculares se manifiestan también como alteración del eje, por eso es importante saber medirlo. Pero lo malo es que la sensibilidad del electro para detectar esta hipertrofia de crecimiento es baja, es más o menos 1 de 4 que los van a pillar. En el fondo tienen 4 pacientes con nació un ventrículo, le toman electro a los 4 y va a salir alterado 1. Eso quiere decir. La prevalencia en la población en general de hipertrofia ventricular izquierda verdadera es más o menos 1 de cada 10. Un poquito menos del 10%, pero en el electro igual hay falsos positivos, más que verdaderos positivos. O sea, tengo 4 pacientes que tienen, ya pongámosle 10 pacientes que tienen supuestamente el ventrículo grande. ¿Ya? En el electro me van a salir 2,5, dejémoslo, eran 12, dejémoslo en 3 pacientes que me sale hipertrofia, puede ser que de eso haya falso positivo. O sea, esta cuestión es re mala para hipertrofia izquierda. Si lo encontraste, bacán. Si no, ¿ya? ¿Qué más? En situaciones metabólicas, por ejemplo, los pacientes, la gran mayoría de los criterios son por amplitud, cuando son ondas como altas. Si el paciente es muy flaco o muy joven, muy nervioso, que tiene un tono simpático más alto y hacen contractilidad más fuerte, les va a salir grande. ¿Ya? Y al revés, los gordos, chicos. En el fondo porque tiene que viajar mucho la corriente para llegar al electrodo. ¿Ya? Entonces, limitado para ver hipertrofia, pero hay un montón de criterios. Y mientras más tengas, mejor. Cuando ahí te aumenta la sensibilidad y la especificidad. La depolarización normal, ¿cómo es? Se generó el impulso arriba, llega el nodo atrioventricular, baja por la red de His-Purkinje en el septum interventricular, se va al lado derecho, se va al lado izquierdo y acá me faltó dividirlo en dos, que está el anterior y posterior. Eso es lo normal. ¿Cómo se ve en el electro? La imaginación en 3D, lo mismo, ese es más bonito que este. En D1 ya vimos que es todo positivo, en ABR negativo todo porque está mirando de lejos al otro lado. ¿Ya? Este es el corazón que está representado, visto desde arriba, ahí está cortado de forma coronal. Es el 1 cuando viene recién la depolarización. Esta polarización arriba es la del nodo sinusal y esta es la de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, veamos, en D3 hay un vector que se acerca al del lado izquierdo, el derecho se aleja. ¿Ya? ¿Dónde está D3 aquí? Aquí. Este es el que se acerca, este es el que se aleja. Eso es lo que conforma el QRS, ¿ya? O el RS, porque el Q es cuando está infartado, ¿ya? El RS. Igual no sé, tiene una onda Q mínima para que no te infarte, ¿ya? En B1, perdón, y lo que me faltó decirle es que el vector del ventrículo izquierdo es el guatón poderoso, ese da más vector que los otros, ¿ya? Entonces, por eso que la R siempre es grande, más tirado para este lado. Miren B5, B6, que está como para donde va el impulso el vector del ventrículo izquierdo, perdón. Tremenda R, ¿ya? Aquí en B3, B4, más o menos, en B1, B2, un poco. Entonces, ya están asumiendo ustedes que y al revés, perdón. Ventrículo derecho representado por la onda S. Está al tiro con B1. Tremenda S. Un poquito más chica, casi no hay. Entonces, ¿qué es lo normal? Que la R vaya creciendo de B1 a B6 y la S vaya bajando.
No sé qué foto si te voy a mandar. Vale, guardado eso. Ya. Y... ¿qué más? Acá, este es bonito. Bueno, eso, para que sepan que los ventrículos uno los ve ¿dónde? En la precordial. ¿Ya? Entonces, como les decía, el vector que gana como haciendo la sumatoria de todos los vectores es para el lado izquierdo. Y es por eso que uno dice que el vector del corazón va así. De derecha a izquierda, de arriba para abajo y de atrás para adelante. El hipertrofia ventricular derecha, el vector más importante va a ser este, que se puede ir hacia la cara posterior, se engorda más la cara posterior, y más la anterior, obviamente hacia anterior. Y el izquierdo, lo mismo. Se desvía un poco el eje, como que se horizontaliza hacia acá, y tiene mucho más componente, digamos, sobre los otros. Entonces va a ser más grande la R mirado de ese lado. ¿Ya? Este es el QRS entonces de las hipertrofias. Está el ejemplo de B1, B6 como dos extremos. El vector normal, la R chica, la S grande, y el otro lado al revés. La hipertrofia izquierda, o sea en el fondo esos rosquitos que tienen más músculo para ese lado. Tremenda S en B1, ¿y eso por qué? El vector más grande se aleja de B1, perdón, aquí, para allá. Y la tremenda R porque se acerca al B6 que está acá. Y la hipertrofia derecha tiene varios patrones dependiendo si es para atrás o para adelante. Pero parte con una R grande, en todas. ¿Ya? Cuando porque se acerca a B1. Y eso que no se le olvide, un electro que parte con una R grande en B1, el ventrículo derecho está grande. Tienen que buscar ahí los que tienen más finos, pero es lo único que te lo explica. ¿Ya? Eso. Y ahora lo más difícil. El eje. ¿Ya? Voy a borrar esta cuestión porque te voy a explicar la manera de hacerlo más fácil. ¿Qué es lo que es el eje? Uno habla de eje que puede ser del QRS, de los que viene siendo los ventrículos, el eje de las ondas P, que viene siendo de los atrios. ¿Y qué es el eje del QRS, que es el que vamos a hablar y que es el más importante? Es la sumatoria de todos los vectores de la depolarización ventricular. ¿Ya? Dale para allí. Ese es el eje, esa es la representación del mismo triángulo que había dibujado, pero sin el triángulo. Estos son los mismos números. Se representa en grados, en el fondo porque viene siendo un ángulo en un plano cartesiano de tres ejes, y se calcula principalmente, como le dije, en el QRS. Los cardiólogos, los electrofisiólogos calculan los otros. Estos son los valores normales, y eso tienen que grabárselo en la cabeza. El eje normal entre menos 30 grados y 90 grados. O sea, está la cruz, 0, 90, 0, 90, 180 y menos 90. Claro, porque para allá es negativo y esa acá es positivo, es como de aquí hasta abajo. ¿Ya? Mientras más joven uno, más tirado para acá. A medida que uno va envejeciendo, el corazón se va poniendo un poco más grande, sube hacia allá. ¿Ya? Pero siempre hasta menos 30, no más. El eje normal es de 0 a 90. Pero menos 30 se considera que está desviado, pero no patológico. La desviación izquierda formal es el eje menos de 30. Para allá. ¿Ya? A derecha, más de 90, para acá, porque hasta ahí es normal, cuando va hacia ese lado es desviado a derecha, y extrema es cuando apunta para el cuadrante de acá arriba. ¿Ya? Esa se le dice extrema, incluso le dicen tierra de nadie, en el fondo porque el corazón está hecho papa, o está medio girado por alguna malformación, generalmente porque está mal tomado el electro. ¿Ya? Esto es lo que les comentaba, que con la edad va cambiando. A mí no me interesa esto, soy internista, pero estos son los valores normales. Lo normal entre menos 30 hasta 90, y también lo dividen como desviación moderada, marcada, pero a usted le interesa hacia izquierda, para allá, hacia derecha, hacia allá, y nada. Eso, ahí está la representación, que este es el que tienen que saberse, pero de super memoria. Este es el triángulo, si se fijan. ¿Ya? 0 hasta menos 30 es normal. Esta es desviación izquierda. Esta es la desviación extrema. Más 90
deviación a derecha, todo esto es normal. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? El método del cuadrante, el que yo encuentro más fácil, no es tan exacto, pero sí te orienta para dónde está la cosa y solo usan dos cosas, D1 y ABF. Ve los QRS en esas derivadas. Hay un método que le suma como un poquito más, para que sea más fino, que le suma D2. Hay otro que es con una tabla, como directamente buscando D1, D2 y D3. Y el análisis de la isoeléctrica, que es como el clásico. Yo tuve que reestudiar porque no lo uso hace muchos años, lo aprendí cuando estaba en pregrado. Entonces este es el que uso yo, el del cuadrante, el más rápido y eficiente. Se examina el QRS en cada derivada y se determina si es positivo, isoeléctrico, o isobifásico, equifásico o negativo. Y ahí están los ejemplos. Es más grande la R que la S, positivo. Equifásico es que sean iguales y negativo es que predomine la S. Se ven en D1 y ABF, ¿ya? ¿Alguien se imagina por qué? Piensen en el triángulo. Porque la D1 está arriba. Está arriba y ABF está abajo, nada más. Y D1 es una derivada bipolar, de izquierda a derecha, y este está abajo, viene siendo como de arriba para abajo. Entonces ya tienes el eje ahí. Suma los dos vectores y listo, ya sabes para dónde va la línea. Entonces, ¿cómo es el método del cuadrante? D1 es más positivo, o sea, en el fondo está en esta mitad, ¿ya? Así de simple. Hacia allá, de izquierda a derecha de 1. Entonces, si está positivo, va para allá. Si está negativo, es en esta parte. ABF positivo en toda esta mitad de abajo. ¿Cuándo? Porque se acerca para esa mitad. ¿Cuál es el eje? La superposición de los dos está entre 0 y 90. Listo, está normal. En el fondo, si tienen un electro que de 1 y ABF está normal, está en eje normal. Y un tip de los cursos de cardio que he visto es que si tienen los dos positivos, andate a ver D1 y D1. Deben estar al menos parecidos cuando los dos positivos. Si están discordantes, es que el electro está mal tomado. Así de simple. ¿Ya? Lo pueden ver también con D1 y ABR, que van a estar al revés. Entonces estas son las probables opciones con esto que les mostré. Si los dos están positivos, es normal. Si D1 está positivo, va hacia el lado derecho. El ABF negativo va para arriba, o sea, es este cuadrante, y es el que te genera la duda, porque no sabes si está normal o si está para la izquierda. Porque este te dice que está entre 0 y menos 90, ¿no? ¿Ya? Si está negativo y positivo, está desviado a la derecha. Si los dos negativos, está el eje desviado extremo. Entonces, ese es el problema. No es tan exacto en esos pacientes. Y ahí le sumas de 2. Ya. 1B de 2 igual. Si es positivo, si es equifásico o negativo. Y el de 2 está a este lado, entonces mira en la perpendicular. Este lado es positivo, este lado es negativo. ¿Eso por qué? Porque acuérdense que les dije, este es de 2, este es el lado negativo de 2 y este es el positivo. ¿Ya? Eso, si está positivo, va hacia allá, se acerca como a esta mitad del círculo. Y lo mismo, le hacen la superposición, y sabe si está normal o no. De 1, de 2 y el ABF abajo, o sea, está ahí. Entre 0 y 90 está normal. O sea, perdón, aquí. Entre 0 y menos 30. R fase 4 ha estado positivo, ese es un eje normal. El problema es cuando empiezan a salir negativos los QRS. Ahí están todas las opciones. Este es el otro método de ver cómo está el eje de 1, de 2 y de 3, y tenéis que andar con la tabla de memoria. ¿Ya? Este es el de la isoeléctrica. Me carga. Permite una estimación más precisa, pero es más complejo. Usa todas las derivadas de los miembros, de 1, de 2, de 3, ABL, ABR, ABF, y se usa este diagrama del mismo. Y estos son los principios. Si el QRS es positivo en cualquiera de las derivadas, el eje va a apuntar más o menos a esa dirección. ¿Ya? O sea, si está positivo en D2, más o menos va a apuntar para acá. ¿Ya? Si es negativo, se aleja. La misma cuestión.
Y si el QRS en alguna derivada es isoeléctrico, y es por eso que uno tiene que buscar la isoeléctrica, en alguna derivada el eje está en los 90 grados de esta derivada. Y eso es lo que a mí siempre me enredo. Si la isobifásica, ¿ya? La isoeléctrica, digamos, la que está así como bien parecida para los dos lados, está en ABL, el eje va a estar así, en la perpendicular, ¿ya? Va a estar en más 60, o en menos 30, menos 90, o en menos 120, ¿ya? Y van a... Les voy a poner un ejemplo. Me carga, como les digo. Entonces, primero se busca la derivación isoeléctrica, el QRS bifásico, que quiere decir donde R es casi igual a S, o una onda Q si está infartado anteriormente, o si el paciente tiene muy chiquititos los complejos, el QRS sea casi plano. Vamos a que sea casi igual para los dos lados. Luego hay que buscar las derivadas con la R más alta, en el lado que estén más positivas, y se usa el diagrama de esta manera. Miren, acá están las puras derivadas de los miembros. ¿Cuál es la isoeléctrica? Las ABL, ¿cierto? A ver. Ahí está la isoeléctrica. Ahora hay que buscar las que están más positivas, y que en realidad son todas las de 1, de 2 y de 3, ¿cierto? ¿Pero cuál está más positiva de todas? Yo diría que de 3 también. Ahí sí. Y de 2 también, ¿ya? Más positivas. Entonces, ABL, la isoeléctrica, de 2, de 3 las más positivas. Esa es la isoeléctrica. Estas dos son las más positivas. Entonces, por lo que habíamos dicho, el eje debería estar como por acá, porque están más positivas ahí, y es la perpendicular ABL. Y yo les tiré una línea. Ahí está la línea, a 90 grados de ABL. Y si mira para acá, el eje es más 60. ¿Ya? Yo creo que es un cacho. Ya, el eje QRS es más 60. Otro ejemplo. ¿Cuál es la isobifásica? De 2. Ah, pues, y no les dije la más positiva, son de 3 y AB. ¿Ya? O sea, como para el lado de acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo. Era de 2, sí. La isoeléctrica estaba mirando más hacia acá. Entonces, si esta es la isoeléctrica, sería en esa línea y mirando para este lado, entonces está como por ahí. A ver. ¿Ven? Ahí. Serían los 60, menos 90 o más 90. Eso es lo que estáis buscando. Y sería más 90, sería 150. Y el último ejemplo. Un ataque vestibular. Ya, pero. Miren. En este igual yo me equivoqué. Cuando lo hice solo, digamos. ¿Alguien se anima de cuál es la isobifásica? Es difícil, ¿cierto? Pero ¿cómo pueden verlo? Primero hay que buscar la isoeléctrica. No. O sea, la línea isoeléctrica. ¿Dónde está el cero? ¿Alguien sabe dónde está? Aquí. Ese. ¿Cómo sabe cuál es la isoeléctrica? Ahí. Una porque está al medio de la onda. Nada más. Y lo otro porque tienes que compararlo para arriba también. Está ahí. Y este es el complejo QRS. Más que nada por eso, porque esto no puede ser otra cosa. No hay P, en el fondo esto es ventricular. Eso estamos claros. Esto es una pequeña Q y ese es el complejo QRS anómalo. Entonces, ¿esto dónde está? Ahí también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál viene siendo? Y aquí, igual. Ahí parte. Y está más negativo porque es ABF, porque está abajo. ¿Ya? Ya, pues entonces. ¿La isobifásica cuál es? ABL, sí. Ya me contó. ¿Y las más positivas? ABR, de todas maneras. Esas son las que marqué aquí. Avanza. La misma cuestión. ABL y ABR. Este eje está pero para cualquier lado. Al ojo, ¿ven? Va para allá. La chance es que sea más 60 o menos 120 y es menos 120. ¿Ya? Y obvio, porque es una taquicardia ventricular, o sea, ese vector está para cualquier lado. ¿Ya?
Y les voy a mostrar la manera que lo hago yo para que sea más fácil. Es como una variación del primero. Bueno, a ver, un eléctrico que no fuera tan normal. De 1 y ABF, ¿ya? Viendo el triángulo todo, va a estar ABF acá y va a estar D1 acá, ¿ya? En D1 es más negativa, ¿cierto? Entonces va a estar hacia allá. Calculando al ojo, póngale que es así, ¿ya? Y ABF está más positivo y es más o menos lo mismo positivo, incluso un poquito menos, ¿cierto? Así como sacando el cálculo, y está positivo, entonces se acerca. Es un poquito menos, dije así, como ahí. Entonces le dije, ¿dónde va a estar? Para allá. Así de simple. Es como el primero, pero encuentro que es más fácil. Y si, por ejemplo, el problema es cuando te cae en ese lado, ¿cierto? 0, menos 90, el punto de corte menos 30. Para que esté para este lado, ABF, ¿cómo tiene que estar? Negativo, pues tiene que mirar para arriba. Y para que esté en este lado que es malo, el ABF va a estar harto más positivo que lo positivo de D1. Porque si tengo así, esto es pura invención que me enseñó un profe, ¿ya? Está para allá, pues. Es clarito que está para acá para arriba, ¿ya? El problema es cuando te cae aquí, que ahí tenés que hacer la otra. Es como pura física. Es física, nada más. Suma vectores, nada más. ¿Ves que es fácil así? Pero tenía que enseñarle y tuve que reaprenderlo yo mismo. Porque de verdad no lo uso nunca. Ya. ¿Les quedó más o menos claro? D1 y ABF. Uno es bipolar, uno es monopolar. Vamos para adelante. Vamos a saltar de acá, ¿no? Volviendo a la hipertrofia, entonces. La hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son las causas? Depende de la edad. Nos interesa las de este lado. La más importante, la hipertensión. Si le aumentan la poscarga, va a engordar el músculo. Las valvulopatías aórticas, principalmente, y la estenosis aórtica. ¿Ya? En el fondo, ¿por qué le aumento la poscarga? Nada más. Si se fijan, son todas la hipertensión y estenosis, ¿verdad? ¿Por qué se ve así en el electro? Las cosas que uno encuentra, porque el vector más grande va para el lado izquierdo, digamos, hay una alteración de la depolarización. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar? En el tamaño de la onda. Se está depolarizando más masa, entonces va a ser más alta la R. ¿Ya? Cambios en la repolarización. Se va a demorar un poquito más en repolarizarse. Si se demoró más en depolarizarse, se modifica la posición del corazón. En el fondo va a variar el vector porque el corazón se horizontaliza un poco y se desvía al eje izquierda por la misma cuestión porque estáis mandando más para allá el vector. ¿Ya? Aquí está representada la misma foto anterior, pero si se fijan, ¿qué es más notorio? El vector más grande es para este lado. B6 lo va a mirar de frente, va a ser mucho más grande la R. B1 va a ver que se aleja, pero es tan grande el componente que también al tiro parte una R más grande. La S no está tan grande como yo esperaría, eso sí. En B3 gigante, y eso depende si es para el lado septal o si es para la cara anterior. Si es anterior es más este, si es septal F1, B2 y B3. ¿Y qué más es eso? Lo otro no lo pesquen mucho porque, acuérdense, ventrículo izquierdo, aquí. Los ventrículos, perdón, en la precordial. Esos son los criterios, hay que vendérselos todos. ¿No, verdad? ¿No te lo dicen? Mentira. Son muchos, pero estos son los clásicos, ¿ya? Lo primero, desviación del QRS a izquierda porque el vector se fue de grande para allá. Un eje mayor de menos 30, contrarreloj, en el fondo para allá. ¿Ya? Eso quiere decir izquierda. Determina un aumento de voltaje de R en D1 y ABL. ¿Por qué en D1 y ABL? Si acá está D1 y ABL está acá, y normalmente el vector es para acá.
porque creció, el corazón se horizontalizó un poco y tiene tremenda fuerza para allá. Se quedó así, entonces se va a ver más grande que el de una IABL. Aumento del voltaje, como les dije, la R va a ser más grande. La hipertrofia de la pared libre determina una mayor magnitud del vector 2. Eso está en la foto anterior, que hay 3 vectores que son los que conforman la depolarización ventricular. Pero lo que va a hacer la 2 es que se va a ver una R gigante en B5, B6 y por ende una S en B1 y B2. ¿Ya? Esta también es un criterio, signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y esto que no se lo olvide porque le va a servir para la vida en lo que es insuficiencia aórtica, los pacientes muy hipertensos igual se ve, ondas T negativas asimétricas en B5, B6, en la cara lateral. ¿Ya? ¿Y por qué asimétricas? ¿Cuáles son las simétricas? Las T negativas simétricas. Sugerentes de izquierda. Y la desviación del plano de transición a derecha, que lo encontré como criterio clásico, pero hasta el día de hoy no se lo vi. Estos son los criterios que yo quiero que se aprendan, los que están en rojo. Son los más fáciles. Y para que no se lo olvide, la S gigante en B1, la R gigante en B6. Así de simple. Y se suman mayor o igual a 35 milímetros. Es el criterio de Sokolov, se llama clásicamente. Y también hay algunos modificados de que se puede usar R en B5 o la S en B2. Hay que tomarla más grande, ¿no? ¿Ya? Otro que es re fácil de ver, la R en ABL. Si es más de 11 milímetros, listo. ¿Ya? Y la otra, que es esta que le comentaba yo. La alteración del ST porque está más sobrecargado. El infradesnivel del ST en cara lateral en D1 y ABL. ¿Ya? Esa es la muestra. Miren la tremenda R. ¿Ya? Lo mostré para eso nomás. Y la S grande en B1. En D1 una tremenda R, en B1 una tremenda S. Mira, si se fijan, la R es más grande en B5 que en B6. ¿Ya? Entonces hay que tomar esta. ¿Cuánto tiene? 1, 10, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 42. Más de 35, un criterio. Nos vamos a BL. La R es mucho más grande que 11. Tenía otro más. Y la cara lateral, de 1, un infranivel del ST y ABL también. 3 criterios. Este paciente sí o sí tiene el corazón grande. Esta es la pista más grande. Hombre de 70 años con hipertensión de larga evolución. Si un paciente te dice que hipertenso hace 20 años, nunca se ha controlado y llega a la consulta con 200, 100, ese paciente tiene un ventrículo gordo. Mínimo que tenga hipertrofia y así un aurículo. ¿Ya? Entonces, el electro está medio tomado al lote arriba y mis rayas no ayudan mucho. Decía, ¿por qué se llama esa raya? Ya. Ya, pues alguien infórmelo. ¿Es un ritmo? Sin miedo, denle. Ritmo sinusoidal. ¿Con qué frecuencia? 1, 2, mira. Hay que tomar uno que esté como en una línea justo. Ni uno. Ese parece ya. 1, 2, 3, casi. O sea, 4 justos. Sí, ¿Cuánto tiene entonces? 300 dividido en 4. 75. Así es. El eje. Vamos. A ver si aprendieron. ¿A dónde se ve? El eje estamos. Siempre vean los electrodos en orden. No vayan al tiro como, oh, cacha el infarto. No. Veanlo en orden, siempre. D1 y ABF. ¿Ya? D1, bien positivo. ABF, hay una pillería. ¿Por qué está malo? Miren, ABR tiene eso y tiene ese otro que es distinto. Tiene ese y tiene ese otro que es distinto. Ese es raro, ¿cierto? Es un extrasístole. Y esta es auricular. No, es ventricular, es ancha. Entonces hay que tomar este. ¿Es más negativo o más positivo? Súper negativo. ¿Ya? Y este es positivo. O sea, está para allá y para arriba está desviado a la izquierda. ¿Ya? Y eso apoya, porque estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda, obvio. Pero está desviado a la izquierda y ahora hay que ir a la onda P. Nos vamos a D2. Está como limitona. Está en 2,5 para arriba. El ancho está normal. El PR. ¿Cuándo tiene que medir el PR?
¿0,2 máximo y mínimo? O sea, 0.5. 0,12. 0.12. De 3 a 5 cuadraditos. ¿Ya? ¿Cómo está el PR al ojo? Está como en 0,20 justo, un poquito menos. ¿El QRS está ancho o está angosto? Ese no lo pesquen porque es una extrasístole. ¿El QRS está ancho o está angosto? ¿Cuánto tiene que medir? 120. Menos de 110. Claro. Sí. Menos de 110. ¿Cuál es El QRS de ahí hasta ahí al ojo tiene como 2,5 cuadraditos, que son 110. ¿Y qué más les queda ver el ST? ¿El ST cómo está? Ah, bueno, pero perdón, estamos en el QRS, ese es el ancho. ¿Y la amplitud? Lo que tú dijiste, está gigante la R. Miren la tremenda R, cuando ve esta cuestión uno dice al tiro. R grande, mira, le da el zócalo o al tiro solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, ahí tiene el 35. ¿Okay? O sea, tiene como 40 y ¿a dónde está la S acá? Es más grande en B2. 1, 2, 3, 4 y algo. Tiene tremendo, tiene como 60. El ABL, ese está mal, acuérdense. Le dará más de 11. 1, 2, un poquito más, como 12. Y de 1 y ABL, infradesnivel, ABL, este de aquí, no me queda muy claro, no tiene mucho. Pero la cara lateral también es B5, B6. Miren. Eso. Este, otro ejemplo. Lo mismo, un ritmo sinusal que tiene una frecuencia más o menos un poquito menos de 150. El eje está, me da la impresión que está normal, está como en menos 30 justo. Puede ser que esté un poquito más tirado para arriba, porque estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. La tremenda S en B3 y no sé hasta dónde llega la R, pero está claramente que está grande. La R en ABL está más grande que 11 y en D1 infradesnivel y en ABL infradesnivel. Super hipertrofia. Ahí llama la atención al tiro que ya cuando las rayas se superponen quiere decir que es como alta amplitud. ¿Ya? Eso al tiro te dice sí, está raro. Es lo mismo, este es un ritmo sinusal con un PR que se ve adecuado, una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 50, está con bradicardia. Y no es por bloqueo AB porque tiene el PR normal. Aquí tienen que ver eso. El eje positivo está normal, pero tiene la tremenda hipertrofia ahí. Y de 1 y ABL no me da para infradesnivel y tampoco. Es por el puro zócalo uno más que tiene. Porque en ABL tampoco está grande la R. El otro, este corazoncito está más o menos como a 60 hacia el ojo. Él tiene sinusal a 60, el eje está positivo, el ABF negativo, ya más negativo que lo positivo, así que está como en menos 50 más o menos, pues si son iguales menos 45. Y llama la atención lo mismo que hemos estado viendo todo el rato. Profe, ese sería sinusal igual. ¿Cómo? Es que allá hay 4 cuadraditos y después hay... A ver, déjame verlo con calma. 1, 2, 3, 4, 4, 3. 1, 2, 3, 4, está un pelín más ancho. 1, 2, 3, 4, 5, ese está mucho más ancho. A ver, veamos. El PR está 0,20, 0,20 algo, 0,20 algo de nuevo, 0,21, 0,21. Ya como diría un profe, está rara esta cuestión. Mira, y este como que no tiene P. Vamos a ver más adelante que esa variabilidad igual es normal, ¿ya? Y hay un criterio, obviamente, que es para decir si está mal o no. Y la temporalidad. ¿De cuánta diferencia tienes para decir que un marcapaso es migratorio? La muerte ahí, pero tienes razón. Bueno, porque hay uno está bien distinto. Y ahí, para comentar la frecuencia, ¿cómo es? Es que si no están, o sea, no están degeneradamente distintos, ¿ya? Sí que la puedes saber al ojo, si no tampoco quiero que me digáis es 72,7, ¿cachai? No. Pero lo que puedes hacer es, ¿cómo lo harías entonces? Dime tú. No sé, que en una parte había leído que el dedo largo, ¿Ya? Súper, que tenemos abajo. si contaba 13 cuadrados y veía cuánto QR sabía, eso lo multiplicaba por 10, le da la frecuencia.
Es que te sale más fácil. En todo el electro, porque el electro, ¿cuánto te toma? Son 6 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 6, 60. Ah, ya. Más fácil así. El FA se hace así. En realidad, en todos los ritmos irregulares. Este es el caso de la hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? El vector más grande se acerca a B1, entonces ya partimos al tiro con una R grande en B1. Y eso no es normal. Empieza chica y se va agrandando. Y la S en B6 va a ser grande. O sea, va a ser al revés que el otro. Nada más. ¿Por qué lo voy a latear más con eso? Es así de simple. El vector se acerca más a B1 y B2. Grande al tiro la R. Sigue grande la R, digamos, y la S ya debería estar casi desaparecida, y también se ve acá. Esos criterios no los pesquen, porque eso es de la foto nomás, yo les voy a decir los que usamos. Las causas son, de nuevo, casi puras pulmonares. ¿Ya? Si se fijan, hipertensión pulmonar, EPO, del crónico, la estenosis pulmonar. Estos son los criterios que no son tanto como los otros. Me parece que Myers es medio fanático de esto. Y estos son los que se usan. El más frecuente, el clásico que le enseñan a todos, es el primero. De que la R en B1 sea más grande que la S. Fácil, ¿cierto? Nada más. Y porque la R debería estar chica. Y también hay uno que dice que si es de más de 6 milímetros al tiro, eso es hipertrofia. La S en B5 más de 10, la S en B6 más de 3, porque casi no se debería ver en B6 ya. Y si la R es más grande que la S en B1, la R... la R más grande que la S en B1, al revés en B6. La R dividida en la S menos del 85%. En fondo porque la S no debería ser grande, debería dar re poco ahí. El eje desviado a derecha, hipertrofia ventrículo derecho, depresión del eje a derecha. Infradesnivel de ST y las T negativas. Estos no son criterios, pero son sugerentes. Infradesnivel del ST en B1 a B3, que es como lo mismo en la otra, que era en cara lateral el infradesnivel por la sobrecarga. Ahora es para el lado derecho, que lo ven las precordiales iniciales. Y la S grande también en D1, D2 y D3. Ahí tenemos un ejemplo que les llama al tiro la atención. La R está grande, nada más. Aquí debería ser bien chiquitita y una S más grande de que se fuera después achicando. ¿Ya? Entonces, ¿este qué ritmo es? Es fácil. ¿Tiene P o no tiene P? Listo, sinusal. Los otros son arritmias, pero de la frecuencia. ¿Ya? Tiene P, es sinusal, punto. La frecuencia no tiene la raya grande. Ya, dejémoslo en 60, ni que nada. D1 es más o menos isobifásica, o sea, está como en el punto medio nomás. AF positivo está como para acá, para más 90. ¿Ya? O a lo mejor está un poquito más porque es un ejemplo hiperventricular derecha. Pero el ojo está en más 90. Y te ponía a revisar la R, claro. Empieza grande y acá la R es más grande que la S, que no existe prácticamente en B1. Listo. Ahí está el criterio. ¿Qué más? Eso. Y tiene la sobrecarga de infranivel en B1, B2, B3, incluso hasta B4. ¿Ya? Y eso era porque le dije que igual habían como 3 variantes. En el fondo depende para qué lado crezca el ventrículo. Pero ese quiero que se aprenda. La R más grande que la S en B1. Es como el más sensible. Este, de nuevo, una R grande al tiro en B1. Eso te llama la atención así de entrada. R grande en B2. Entonces, este es un ritmo sinusal también. Está como rara la P. Da la impresión que está como así. En todas. Vámonos a D2, D3. No, ahí está normal. ¿Ya? D2, D3 es sinusal a 1, 2, 3, 4,75. QRS angosto. Y nos vamos. El PR se ve. A ver. Bien. ¿Le llama la atención algo o no? Onda P, QRS, AT, ¿y eso? ¿Y la P? ¿Eso? ¿Lo que es? Mientras más lento el corazón, más fácil verlo andado. Porque le da tiempo para que aparezca. ¿Ya? En la rápida no se ve ni la P. Eso, y tiene una tremenda R, si no tiene S acá, listo. Hipertrofia ventricular derecha.
Paciente de 25 años con síndrome de Down. ¿Qué es lo que hacen los síndromes de Down? Una viene con cardiopatía congénita y el otro es que hacen hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, ritmo sinusal. Miren la P. ¿Picuda? Picuda. O sea, tiene... ¿Qué es lo que tiene? A ver si me lo dicen bien. ¿Una qué? Una anomalía auricular derecha. Esa es la manera correcta de decirlo. Ustedes saben que está más grande, pero es una... Al informar, anomalía auricular derecha. De sinusal, la aurícula ya vimos que está grande. Un PR que me da la impresión al ojo que está medio corto. No, en realidad está bien. Y lo mismo. Una R y re poquita S. ¿Ya? Busquemos la izquierda porque puede tener del otro lado también. La R grande se mantiene grande, no es tan grande acá y no tiene S a este lado para sumar, no le da zócolo. El ABL y la R no está grande y no tiene sobrecarga en D1 y ABL. No tiene. ¿Cómo están las dos cosas? Si viniera con dolor al pecho, yo diría que se está infartando. Pero no viene con dolor al pecho. Entonces, lleva un ritmo sinusal, a una frecuencia de 100 más o menos. QRS angosto, todo lo demás, y tiene un extrasístole ahí. No sé si extrasístole está más grande la amplitud nomás. No está más grande porque acá son todos iguales. Y tiene una R grande, no tiene S, y tiene el infranivel, el infranivel, el infranivel. Por eso diría que a lo mejor tiene algo de izquierda. ¿Ya? Si tuviera con dolor. ¿Y por qué si no tiene dolor no se pesa? Por sobrecarga. Nada más. O sea, igual, ojo, ¿no? El electro, ¿alguien sabe la sensibilidad que tiene para infarto? El primer electro. Yo un paciente con dolor al pecho, yo le tomo un electro y me sale normal. ¿Lo mando para la casa? No. Eso, el primer electro es tirar una moneda al aire, 50%. Mejor no le tomo y tiro una moneda, si se queda ahí o lo mando a la casa. Lo ideal es tomar seriados, a ver si hay cambio. Cada 20 minutos, si el paciente tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, gordo, fumador, hombre, diabético, lo dejáis más rato y le tomáis más electro, se lo tiene barata. La enfermedad te va a odiar, pero al menos ahí podéis ver en el tiempo si va haciendo algún cambio. ¿Ya? Este paciente yo lo hubiese dejado, o sea, si te llegan con ese electro a la consulta que se lo hizo hace una semana, ya fue. Ahí le pregunto, oiga, ese día le dolió el pecho, y dice no, ya digo que sobrecarga. Esas son las gracias de la pega. ¿Qué más? ¿Seguimos? No. ¿Paramos un ratito? Tengo sed. Sí. Ya paremos un ratito. Y mira, después vamos a ver los trastornos de conducción intraventricular, que son los bloqueos. Ustedes me dijeron que los vieron. Ahora vamos a repasar rápido y los que no sepan me dicen. No, los bloqueos AB no son interventriculares, son de arriba. Los Son atrioventriculares. son atrioventriculares, que son los internos.